Mi grupo está conformado por Giuseppe Smalbach, David Carboner y mi persona, Jesús David Sojo. Buenas, nosotros les venimos a hablar sobre la Ley 64 de 1978. Como primero que todo, esta ley entra en rigor a partir de la fecha de su publicación, que fue el día 28 de diciembre. ¿Qué busca esta ley? Esta ley busca regir lo que es la ingeniería, la arquitectura y las profesiones auxiliares afines. Se entiende como actividades relacionadas a estas todo lo que tiene que ver con el estudio, desarrollo, planeación, ejecución, interventoría de ciertas actividades que están en el código del profesional, en las actividades relacionadas. Esta ley cuenta con 28 artículos, de los cuales nos habla de la importancia de la matrícula profesional. ¿Qué pasa si hacemos un trabajo sin tener matrícula? Las sanciones que nos pueden dar por faltar al código del consejo, porque existe un código y si uno viola una de esas normas o algo, pues nos pueden dar sanciones ya sea de tipo monetario o de tipo disciplinario, en el sentido de que nos pueden suspender la matrícula por determinado tiempo o completamente. También nos habla de la estructura que tiene el consejo, cómo está conformado el consejo, las funciones que tiene el consejo, qué alcance tiene el consejo. En esta oportunidad le hablaré sobre la Ley 64 de 1978, que nos plasma en el artículo 4 que solo podrá expedirse la matrícula como ingeniero o como arquitecto de acuerdo con la especialidad profesional a quienes posea el título otorgado por una universidad, y este debe hacer un proceso para poder presentarlo al Ministerio de Educación Nacional para que de su manera pueda darle paso a este tipo de proceso. ¿De qué manera? Autenticando la documentación necesaria para poder hacer partícipe de esta oferta demandada, realizando una serie de exámenes para poder ellos validar toda esa información suministrada. De esta manera, ellos pueden verificar por medio de este examen si la persona realmente cumple con los requisitos necesarios para ser partícipe de esta validación de título. En el artículo 9 nos hace referencia acerca de las personas que ejercen ilegalmente una profesión sin ser certificados, de manera como ingeniero o como arquitecto. ¿De qué manera pueden incurrir? Pues son generadas por sanciones debido a que sus oficios, sus labores no están acreditadas para hacer ese tipo de acciones o labores para realizar. Estos tipos de trabajos también son relacionados con el ejercicio de la ingeniería o la arquitectura. Deben ser dirigidos por una persona calificada y con matrícula que pueda avalar esa obra o ese trabajo a realizar. Si esta persona llega al lugar y solicita una serie de documentaciones para poder ser como tal legal, el libre ejercicio, trabajo o labor en ese momento, pues debe ser suministrado de manera clara, precisa, el nombre de la persona, debe ser incluida en la fotocopia de la cédula, el número de su cédula y también pues el número de su matrícula para poder validar este tipo de labores. En el peritaje tenemos, en el artículo 12, nos habla acerca de un perito. El perito es la persona o el ente que llega al área a inspeccionar este tipo de labores. Es la persona que llega para poder validar toda esa serie de requisitos para que se pueda llevar a cabo este tipo de acciones, debido a que es la persona idónea, capacitada con una especialización y puede llegar a cabo este tipo de situaciones para que no puedan incurrir en labores ilegales. Entonces, pues eso sería hasta el momento y muchísimas gracias.
Bueno, yo voy a hablarles un poco, voy a dar unas pinceladas de lo que la Ley 64 de 1978 nos viene a hablar. Y es que esta ley, pues, fundamentalmente trata dos aspectos. El primero es el papel que cumple el ingeniero y el arquitecto. Y en segundo lugar, pues, la tarea o la responsabilidad que tiene el consejo en este campo. Entonces, tenemos que tener claro primero que el papel que cumple el arquitecto y el ingeniero es un papel de estudio, de dirección, planeación, auditoría. Entonces, todos estos aspectos que maneja el arquitecto y el ingeniero, ¿quién lo puede ejercer? Pues aquel que haya expedido su matrícula profesional y esté confirmado, en este caso en un consejo, y que esté en concomitancia con la ley del gobierno del país donde se expida esa matrícula. Entonces, ¿quién puede expedir esa matrícula? Obviamente aquel que haya tenido su título académico. Esa persona puede expedirla. También puede expedirla a un extranjero si hace, digamos, esto se le llama una especie de consenso entre el consejo donde él realizó sus estudios o donde expidió su matrícula en dicho país, un consenso y una validación de los títulos académicos realizados. Entonces, un extranjero también puede realizar labores a empresas privadas y demás sin tener la matrícula, pero a través de un permiso que otorga el consejo, que es máximo un año. Con esto podría hacerlo. Entonces, un aspecto primordial en esto es que estos extranjeros que vienen a ejercer no pueden ocupar más del 20% de los ingenieros empleados en esa empresa. Entonces pueden realizarlo, pero no pueden ser más del 20% de los ingenieros contratados por esta empresa. Entonces, es importante, y la ley nos resalta mucho ese aspecto, hay que trabajar de manera legal, hay que evitar trabajar ilegalmente. ¿Y qué es trabajar ilegalmente? Pues no cumplir con los requisitos para dicha labor. ¿Cuál es? No tener la matrícula. Y al no tener la matrícula se debe seguramente porque no tiene los títulos académicos cursados. Y si los tiene, es necesario afiliarse a algún consejo al que, digamos, el área competa. En este caso estamos hablando de la ingeniería eléctrica, entonces sería ASIEM. Otro tipo de ingeniería sería con otro tipo de consejo. Entonces, otro aspecto que hay que tener en cuenta es que las empresas, cuando van a realizar este trabajo o un trabajo que requiera planeación, dirección, auditoría, superintendencia, tienen que tener como mínimo un ingeniero empleado, un ingeniero o un arquitecto. Tiene que tenerlo empleado. No puede realizar esta tarea sin que haya un empleado que sea ingeniero o arquitecto, porque de esta manera estaría incumpliendo la ley. Entonces, es importante que cuando un perito vaya a realizar su trabajo, debe ser obviamente un ingeniero. Este debe dejar registrado su nombre, apellido y el número de la matrícula cada vez que realice este tipo de trabajos. Entonces, aquel que adjudique un contrato, que adquiere un contrato y que no cumpla con eso, hay multas que van de 5.000 a 100.000. Pero obviamente esto se ajusta también al tipo de eventualidad que ocurra o al tipo de daño o las consecuencias que traigan dicho trabajo. Entonces es importante tener esto claro. Ahora sí vamos a hablar un poco acerca de las funciones que cumple el consejo. Pues básicamente el consejo lo que va a hacer es estar atento a que esta ley se cumpla. El consejo, por decirlo así, es el juez, es el organizador
el que tiene las listas de los ingenieros, el que demuestra que el ingeniero está afiliado y que está trabajando legalmente, y la que se encarga también de multar, de sancionar, de dar a conocer los recursos y las secciones que tienen, digamos, los documentos o los, digamos, que cada ingeniero y arquitecto de las distintas áreas trabaje acorde o preste con la mejor calidad su trabajo. Entonces, esto es lo que el consejo, digamos, que tiene como tarea primordial. También, obviamente, el consejo se reúne y habla acerca de qué forma sancionar qué tipo de anomalías o de alteración de la ley, digamos, alguien que se salte una norma, que se salte algo. El consejo también dictamina qué tipo de sanción va a implementar. Entonces, el consejo es aquel que supervisa y que se cumpla con la mejor calidad el trabajo de ingeniero y arquitecto.